Resumen segunda videoconferencia realizada el miércoles 9 de agosto de 2017 de 8 a 9 de la noche. El tema estrategia de aprendizaje, en la cual se mirará la apropiación conceptual del aprendizaje basado en problemas o también conocido como ABP, y esto se realizará a través de un estudio de caso. Para ello se dio a conocer los porcentajes y las fechas de presentación. Antes de explicar esta primera sección, es importante tener en cuenta que el trabajo se desarrollará en el transcurso del módulo introductorio y se desarrolla en grupos. La idea es que conformen grupos de 4 personas máximo y como mínimo 3 o 2. La idea es que el aprendizaje basado en problemas, conocido también como ABP, se desarrolla siempre en grupos. Bueno, ahora sí, para iniciar, el primer entregable se realizará del 14 al 19 de agosto. ¿Qué hay que hacer al respecto? En primer lugar, hay que leer y analizar el caso de Mocoa, y a partir de esta lectura, primero deben identificar el problema o problemas presentes. Segundo, plantear una o varias hipótesis de por qué se produjo este problema de Mocoa. Tercero, hacer una lista de los aspectos del problema que ustedes conocen o a partir de su experiencia o a partir de cómo ustedes trabajan en entidades gubernamentales, qué conocimiento tienen sobre esta situación. Y por último, hacer una lista de los aspectos de ese problema que ustedes desconocen. La idea es que sea una redacción en prosa, ¿sí? Una redacción de un texto que ustedes presentan y que suben a la plataforma. Para ello es importante que cada texto lo acompañen con el nombre o los datos de los integrantes del grupo. Este primer entregable tiene una ponderación del 20% de la nota. Continuamos. Y el segundo entregable se refiere o tiene que ver con realizar una propuesta sobre cómo se puede abordar el problema. Este segundo documento lo deben presentar del 21 al 25 de agosto. También tiene una ponderación del 20%. Para ello, ¿qué hay que hacer? Definir las estrategias de investigación. Para ello, ¿qué se empieza a trabajar como tal? A mirar si tengo que primero buscar documentación o si tengo que entrevistar personas que conozcan sobre la situación o, por ejemplo, contactar algunas entidades gubernamentales. Es decir, para que yo pueda abordar este problema, ¿qué elementos o qué pasos mejor debo llevar a cabo? Luego, debo establecer unas preguntas para obtener más información. Es decir, si yo necesito conocer más sobre el caso de Mocoa, ¿qué preguntas debería formular? Y tercero, plantear ideas sobre cómo se podría resolver dicho problema. ¿De acuerdo? Estos tres elementos que integran una primera propuesta para abordar el problema debe ser presentada de igual manera en un documento en Word que suben a la plataforma y que va con los datos de los integrantes del grupo. La idea es que la presentación de estos 4 entregables son faseados, es decir, cada vez vamos aportando al documento que presentaremos como informe final. Continuamos, la tercera entrega se daría del 28 de agosto al 1 de septiembre, también con una ponderación del 20%. Pero para ella, lo que debemos hacer primero es definir las disciplinas o la disciplina o áreas del conocimiento a través de las cuales se puede intervenir el problema. Por ejemplo, esto podría intervenirse a través de la ingeniería ambiental. Estoy dando tan solo un ejemplo. La idea es que demos cuenta de qué área disciplinar se debe encargar, por ejemplo, de este tipo de problemáticas. Voy a inventar algo. Por ejemplo, un geólogo
podría encargarse del problema de Mocoa. El segundo paso de esta tercera entrega es identificar qué elementos teóricos o conceptuales de esa disciplina permiten acercarse al problema. Entonces, por ejemplo, voy a inventar deforestación o puede ser, a ver qué se me ocurre, calentamiento global. ¿Sí? ¿Qué referentes teóricos o conceptuales propios de esa disciplina me permiten a mí entender dicho problema? Y finalmente, para esa entrega, establecer las fuentes de información a consultar. Entonces, vamos a consultar fuentes gubernamentales, vamos a consultar o realizar entrevistas a personas afectadas o a periodistas que cubrieron el caso, en fin. Y en la cuarta entrega, que se realizará del 4 al 8 de septiembre, se debe presentar un informe de resultados. En este se incluirá un resumen o una síntesis de lo que han encontrado en las fases anteriores e incluirán recomendaciones, predicciones o aspectos que den cuenta de posibles soluciones o de elementos o aspectos de cómo se pudo haber prevenido esta situación. La idea de todos los entregables es que ustedes deleguen a un miembro del grupo, quien será el encargado siempre de subir el documento al aula virtual. En este caso, el estudiante lo subirá a través de un foro. Y la idea es que todos leamos las diferentes entregas de nuestros compañeros y por lo menos comentemos una de ellas. Este entregable tiene un valor del 40% final. A continuación, les daré a conocer unas observaciones generales para que por favor las tengan en cuenta. El caso que hemos seleccionado, que es el caso de Mocoa, lo encontrarán en la tercera sección del aula virtual que se denomina actividades de aprendizaje. ¿De acuerdo? Allí está enunciado como caso y ustedes podrán acceder a él. De hecho, pueden encontrarlo en la dirección que aparece en esta presentación. De igual forma, la idea es que los documentos que ustedes entreguen correspondan en términos de redacción a la aplicación de las normas APA, la sexta edición, que también les dejo el link de consulta, la URL para que puedan acceder. Necesariamente debe incluir una portada, pues para tener conocimiento de los integrantes del grupo. Y recuerden que lo que deben hacer es que un compañero seleccionado es el que siempre subirá el documento. No todos los miembros del grupo deben subirlo. Es importante tener en cuenta que en el nivel de posgrado la evaluación corresponde desde 3.5 hasta 5, es decir, la nota mínima de aprobación es 3.5. Aquí ustedes toman una captura de pantalla de la crónica de Mocoa, que es el estudio de caso con el que van a realizar la estrategia de aprendizaje basado en problemas. Aquí está la sección del aula virtual en la cual ustedes encuentran esta guía que les estoy presentando, el caso de estudio y los primeros links para entregar. A medida o cada semana mejor iré habilitando los links para que no haya confusión sobre qué parte deben subirlo. ¿De acuerdo? A continuación, entonces, les contaré un poco la estructura que se requiere para el informe de resultados. Como les mencioné, una portada, enseguida una introducción, que la idea es que en la introducción ustedes, a partir de su propia redacción, den cuenta de una síntesis o resumen
del caso de Mocoa. En este sentido, es importante que en la redacción ustedes respondan a qué pasó, dónde, cuándo y cómo. Estos elementos no es necesario que ustedes los coloquen como subtítulos, sino que en ese resumen que hacen del caso, cuando yo lo lea, encuentre estos elementos. Lo otro que otro de los parámetros es la metodología. En este caso es importante describir cómo abordaron el caso, cuál fue la información que ustedes consultaron de manera adicional, si tuvieron que realizar la consulta o la entrevista a personas que conocían del tema, si consultaron a entidades gubernamentales e inclusive qué otras acciones ustedes realizaron para ampliar la información sobre el caso. Recuerden que en la metodología siempre respondemos al cómo. ¿Cómo fue ese acercamiento a la problemática que en este caso vamos a estudiar? Luego vamos a presentar los principales resultados. Allí nos basamos específicamente en la descripción. La idea es que demos cuenta de todo lo que encontramos en los 3 primeros pasos que se explicaron, digamos que en la tabla o diagrama anterior. Y debemos presentar unas conclusiones. La idea es que demos cuenta de los hallazgos más importantes, de dar cuenta de lo que les mencionaba de las recomendaciones, predicciones y de todos los elementos que consideramos que pueden operar como solución o como elementos que pudieron tenerse en cuenta para resolver el problema o más bien para prevenirlo. Y finalmente, las referencias bibliográficas. La idea es que ustedes enuncien cada una de las fuentes que consultaron según las normas de referenciación APA, sexta edición, que también, como les indico, están disponibles en este documento. De esta manera, finalizo la síntesis de la videoconferencia. Cualquier inquietud, por favor, no olviden a través del aula virtual, la pueden por la mensajería interna o por la asistencia académica me la pueden enviar y yo la atenderé. Recuerden que este es el trabajo que desarrollaremos durante el módulo introductorio. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima videoconferencia.